Aquí hay un ejemplo de un problema de tarifas relacionadas. Queremos determinar la tasa de cambio de ganancias con respecto al tiempo cuando X igual 50 artículos, y de X de T igual 40 artículos por hora. De forma inmediata debemos avisar que este problema va a involucrar la función de beneficios, y no le daremos la función de beneficios. Así que comencemos por determinar la ecuación de ganancias. La ecuación de beneficios va a ser igual a la ecuación de ingresos menos la ecuación de costos. Así que la función de beneficios, o la ecuación de beneficios, va a ser 0.25x cuadrado. Y luego tenemos 80x, 5x igual 75x, y luego tenemos 8. Así que esta ecuación es buena si queremos conocer el beneficio después de producir y vender X artículos. Pero queremos saber la tasa de cambio de la ganancia con respecto al tiempo cuando X igual 50 y de X de T igual 40. Así que necesitamos diferenciar la función de la ganancia con respecto al tiempo. Pero para obtener una idea mejor de lo que está pasando aquí, usualmente en la función de beneficios X es el número de artículos que se han producido y vendido. De X de T nos dice el cambio en los artículos producidos y vendidos con respecto al tiempo. Entonces, en esta situación, están produciendo y vendiendo artículos a una tasa de 40 artículos por hora. Así que vamos adelante y diferencie esto con respecto a T. Ahora, esto debe recordarle de la diferenciación implícita, que acabamos de cubrir. Así que el derivado de P con respecto a T sería un X de P de T. Recuerde, tenemos que aplicar la regla de cadena, porque nos diferenciamos con respecto a la T, por lo tanto, tenemos de P de T igual el derivado de 0.25x cuadrado. Con respecto a T vamos a multiplicar por 2, y va a ser menos 0.5xx al primer X de T, de nuevo. Estamos aplicando la regla de cadena, más el derivado de 75x con respecto a T sería 75x de T, y el derivado de 8 sería 0. Para medir la tasa de cambio de beneficios respecto al tiempo cuando X igual 50 y de X de T igual 40, sustituiremos 50 por X aquí, y sustituiremos 40 por dx de T aquí y aquí. Y esto nos dirá la tasa de cambio del beneficio. Tenemos menos 0.5 por 50 por 40 más 75 por 40. Esto va a ser menos 1000 más este producto es 3000 igual 2000. Pero estamos midiendo la tasa de cambio de ganancias. Con respecto al tiempo, así que la utilidad está aumentando en $2000 por hora cuando X igual 50 y de X de T igual 40. Miraremos problemas adicionales de tasas relacionadas en el siguiente video. Espero que esto fue útil.